Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos ven sistemáticamente o aunque sea hoy por primera vez, siempre son bien recibidos a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español. Hoy nos vamos a salir un poco de lo habitual en cuanto a los temas de gemología y joyería, que son la base de nuestras conferencias, pero es un tema realmente interesante y que no deja de estar de alguna manera relacionado, y es la numismática. Hoy tenemos a un especialista en numismática, Juan Cano, que nos va a hablar, pues a través de las monedas, un poco de la historia de España y de cómo se acuñaron las monedas en la antigüedad, desde las colonias griegas hasta los reyes católicos. Juan Cano, que es técnico del Laboratorio de Análisis y Certificación del IGE, es gemólogo, especialista en graduación de diamante y piedras de color y tasador de joyas por el Instituto Gemológico Español. Además, es especialista en numismática y hoy nos va a hablar de esta bonita materia también que a muchos de ustedes, si la conocen, ya la apreciarán, y si no la conocen, pues les va a gustar. Así que cuando quieras, Juan, adelante. Pues muchas gracias, José María. Ante todo, pues gracias también a los aquí presentes por eso, como decía José María, nos salimos un poquito de lo que es el temario habitual de las charlas, pero consideramos que podía ser interesante y la idea es un poco eso, hacer un pequeño resumen, un pequeño recorrido de la historia de España en este periodo que vemos de entre las colonias griegas y los reyes católicos, porque al final la historia de España es muy extensa y sobre todo en el campo de la numismática más aún. Entonces vamos a intentar ver un poco cómo se empezaron a acuñar monedas y gracias a las civilizaciones que fueron invadiendo, que fueron ocupando la península ibérica, lo que nos fueron trayendo en el tema numismático. Sí, pues sin más empezamos con un pequeño resumen. La moneda aparece en Europa en los siglos 6 y 7 a.C. en la zona de Lidia, que está en el norte de Turquía, y enseguida entra en contacto con el mundo griego a través del comercio. Y es Grecia, en este caso, y también la civilización fenicia un poquito después, la que la extiende por todo el mar Mediterráneo y la que la trae a la península ibérica. En este caso, en las colonias griegas de Rode y Emporión, que son las primeras que acuñan moneda, y también las ciudades que fundan los fenicios en el sur de la península, como Gadir, Cádiz, o posteriormente Cartago Nova. Hablando de las colonias griegas, pues eso, en el siglo VI a.C., los griegos fundan Emporion, en la actual provincia de Girona, y aquí es donde, 100 años después de esa fundación, se empiezan a acuñar las primeras monedas que se fabrican aquí en la península ibérica. Se trata de dracmas de plata, de estilo totalmente griego, porque son los propios griegos las que las acuñan aquí, y es la moneda que se hizo popular en toda la zona de influencia griega y también entre las poblaciones indígenas que comerciaban con ellos. Aquí en este caso, pues en este ejemplo podemos ver un dracma acuñado aquí en Emporion. El símbolo de la ciudad era el Pegaso. Aquí podemos ver también el nombre de la ciudad acuñado dentro de la propia plata. Y en el anverso tenemos a la diosa Artemisa, que la podemos identificar por el arco, la diosa de la caza. Al final es imaginaria griega y son sus dioses, su religión, y simplemente se copia y se acuña igualmente aquí en las colonias que hay en España. Por el otro lado, como decíamos, tenemos las colonias fenicio-cartaginesas. Fenicio-cartaginesas porque aunque la civilización principal es la civilización fenicia, la ciudad que se hace con el control político y militar durante muchos siglos en el Mediterráneo occidental, que es el que nos afecta, es Cartago. Y es desde Cartago donde se va a influir a la península ibérica. Aunque había algunos asentamientos fenicios muy relevantes, como Gadir en Cádiz, fue Cartago la que se hizo con ese poder y la que ordenaba la acuñación. Tras perder la Primera Guerra Púnica contra la República Romana, Cartago se ve en una necesidad de conquistar Iberia para hacerse con los recursos primeramente minerales y después también de agricultura y de territorio. Eso es lo que desencadenó después la Segunda Guerra Púnica también contra la República Romana. Y la moneda principal que tenía Cartago eran los shekels de plata. Aquí en este caso tenemos un trishekel, que lo del tri al final, las monedas en esta época y hasta prácticamente la edad moderna, valían lo que valía el metal con el que estaban acuñadas. Entonces el valor se lo daba el peso en plata. La acuñación que se hacía era simplemente, pues muchas veces para propaganda, para dar un mensaje o para hacer una ostentación de poder. Porque el valor se lo daba realmente el metal precioso en el que estaban acuñadas. Por eso también nos vamos a centrar un poquito más en las monedas de oro y plata,
que en las demás, aunque se acuñaban luego veremos sobre todo en el tema del sistema monetario romano, cómo se acuñaba en una gran variedad de metales. En este caso, Cartago lo que mostraba al mundo con sus monedas era de lo que más orgullosos estaban, que eran sus dioses, y luego sus naves de guerra y los elefantes de batalla, que los hacían temibles y que en tantos aprietos pusieron al ejército romano. La acuñación cartaginesa acaba en el 200 a.C., cuando se retiran de la península ibérica al ser expulsados por los romanos, como les decía, al perder esa segunda guerra púnica, que es la de las batallas de Zama y en la que Aníbal cruzó los Alpes para invadir la península itálica. Y la otra civilización grande que llega a Iberia en esta época es, evidentemente, Roma. Roma, que en este momento todavía es una república, llega a Iberia en plena guerra contra Cartago para defender las colonias que tenía aliadas allí adjuntas a su gobierno, y ya no se marcha de la península hasta que la convierte en una provincia de facto, en la provincia de Hispania. Esto es un proceso gradual, luego lo veremos, pero no llega a Roma y de repente Hispania ya es una provincia romana, sino que son varios siglos lo que le lleva a la República y luego al Imperio Romano culminar la conquista. Las exigencias de la guerra constante y de la defensa de sus fronteras fue lo que obligó a Roma a desarrollar un sistema monetario complejo y completo en oro, plata y bronce, porque había que financiar un montón de ejércitos y había que controlar un poquito el comercio. Entonces ya se establece un sistema monetario pues prácticamente como el moderno, ahora lo veremos, pero de ahí vienen todos los sistemas monetarios posteriores. Y en este caso la moneda que gobernó todo y la que era el centro del comercio y el centro de movimiento de mercancías era el denario, que es el origen de la palabra dinero, que es otra moneda posterior, que es la que utilizamos ahora hoy en día. El denario de plata fue, al final, como les decía, el origen directo o remoto de muchas monedas antiguas e incluso modernas. Y muchas ciudades hispanas e ibéricas lo acuñaron siguiendo su formato, porque como el comercio lo hacían con esta República Romana, se adecuaban a esos pesos y se adecuaban a esas imágenes para poder comerciar más fácilmente con los bienes que traía Roma. Aquí podemos ver un poco cómo fue la evolución de esas conquistas de Roma a lo largo de todo el Mediterráneo y de toda Europa. Y como podemos ver, centrándonos un poco en la península ibérica, pues fue un proceso gradual. Durante la Tercera Guerra Púnica, la zona conquistada se limitaba prácticamente a la zona del Mediterráneo. En las conquistas posteriores a César, o sea, todavía como República Romana, ya sí que se extiende a la casi totalidad, pero no se completa del todo hasta las conquistas de Augusto, que ya fue el primer emperador. O sea, pasaron bastantes siglos hasta que Roma se hizo por completo con la península ibérica. Y ya la formó la provincia de Hispania, la región de Hispania, mejor dicho, dividida en las tres provincias principales, que eran Tarraconense, la Bética y la Lusitania. Como podemos ver en la expansión máxima, llegaba desde Persia hasta el Atlántico. O sea, era un imperio realmente increíblemente grande y difícil de controlar. Por eso tanto tuvo que reformar la moneda, porque hay un montón de fronteras que defender y un enorme movimiento de mercancías y de bienes. Dentro de lo que son las acuñaciones propiamente ibéricas, de ciudades o de localidades propiamente de la península ibérica, se acuña durante los siglos 3 y 1 a.C. y lo hacen más de 150 ciudades hispanas distintas, acuñan su propia moneda. De hecho, como la importancia de la moneda como documento histórico aquí es muy grande, porque algunas de esas ciudades habrían desaparecido de la historia de no ser por esas monedas, porque no aparecen reflejadas en ningún otro documento. No hay fuente escrita ni hay fuente que se haya conservado que no sea la moneda acuñada allí, que nos dé información sobre el nombre de esa ciudad o de dónde estaba ubicada. Entonces, por eso también es muy importante conservar este patrimonio histórico, porque nos da información que de otra forma no podríamos haber tenido. Las principales muestras y lo principal que principalmente se acuña, como decíamos que el principal comercio era con Roma, pues acuña moneda romana o imitación de moneda romana. En este caso los denarios en plata y los ases en bronce. Aquí tenemos un ejemplo de un denario de Volscan, que es la actual Huesca, que ahora podemos ver más ejemplos, pero el tipo de moneda ibérica sigue estos patrones, estuviese más o menos donde estuviese ubicada geográficamente, que es un busto masculino que mira a la derecha, que puede ser con el pelo rizado o liso, con barba o sin barba, con cinta o sin cinta, pero siempre un busto masculino que mira a la derecha, y en el reverso un jinete íbero armado con una lanza. Y el nombre de la ciudad normalmente debajo, que podría ir subrayado o no, pero el nombre de la ciudad en caracteres íberos. Luego estos símbolos son los que nos permitían, aparte del nombre, identificar la ciudad, porque cada una tenía los suyos propios.
y fueron acuñadas por todos los pueblos que habitaban la península ibérica, tanto íberos como celtíberos, como los demás pueblos de la Hispania Citerior. Al final, todos en mayor o menor medida comerciaban con Roma, entonces necesitaban una moneda para poder facilitar esos intercambios. Y en el paso de estas provincias, de estas ciudades independientes de Iberia a la provincia romana de Hispania, ese declive pues, se produce dentro de los siglos 3 y 1. A partir del siglo I antes de Cristo ya se impone el uso del latín y la producción se adecua por completo al sistema romano. Ya no se usa imaginería íbera, ya se utiliza imaginería propiamente de Roma. Incluso en algunas ciudades que son de fundación romana, cuños originales de Roma. O sea, se acuña moneda como si estuviésemos en la propia Roma. En algunas muy antiguas aún se subyace a una cultura indígena y se aprecia algún motivo, algún tipo de símbolo, pero en las de nueva fundación, como ya les digo, como Hispalis, como Itálica, como Cesarea Augusta, como Emérita Augusta, que son ciudades que la propia Roma funda en el territorio de la península ibérica, en la mayoría de los casos como ciudad de reposo de los legionarios jubilados, ahí ya es una ciudad romana de pleno derecho y todo se adecua a la imaginería y al estilo romano. Y estas monedas, como veíamos antes, la enorme extensión que tenía el imperio, gracias a los trabajadores y sobre todo a los legionarios que iban moviéndose en función de donde se les necesitase por toda la frontera y por todo el imperio, esas monedas que tienen en unas partes se van moviendo y se pueden encontrar monedas acuñadas en la península ibérica, en Capadocia, en Turquía, o monedas acuñadas en Britania, en el norte de África. Los legionarios, los mercaderes y los trabajadores movían esa moneda por todo el imperio y por eso se pueden encontrar monedas acuñadas a kilómetros y miles de kilómetros de distancia sin ningún tipo de problema. La acuñación local permaneció activa, o sea, se acuñaba moneda romana aquí en el territorio hispano hasta el siglo I después de Cristo y ahí cesa porque en ese momento hay una crisis en Roma y se decide, y ya se permanece a lo largo del tiempo, hasta el final del imperio, que la moneda romana solamente se acuña en la capital y de ahí se distribuye a las provincias. Por eso cesa la acuñación local en ese siglo. Es la capital la que se hace cargo de distribuir moneda porque ya no era sostenible el sistema que tenían hasta ese momento. La moneda, como decíamos, fue uno de los pilares del imperio. Se producía en gran cantidad en la capital y la utilizaba el Estado como elemento de propaganda. Como decíamos, la moneda de oro sobre todo y de plata, pero principalmente la de oro, era una moneda que no era de uso corriente, era una moneda que se acuñaba para pago de impuestos o para grandes movimientos de dinero. Entonces el emperador ahí aprovechaba para venderse a sí mismo y para vender los logros que había conseguido durante su gobierno. Entonces, pues por ejemplo, siempre se mostraba, prácticamente siempre, el retrato del emperador, aunque hay algunos casos en los que alguna persona, alguna entidad, normalmente nobles, conseguían el permiso del emperador y podían acuñar con su efigie. No es lo más habitual, pero sí que hay casos. Y en el anverso, o sea, en el reverso se mostraban, pues eso, grandes construcciones públicas, victorias militares, logros del propio emperador, todo para darse bombo y boato para, para vender mejor su imagen. Y el áureo, que era la moneda que ocupaba la cúspide de ese sistema, el áureo de oro que pesaba unos 6,4 gramos más o menos en esa época y tiene conexión directa con Hispania porque su producción en masa fue posible gracias a la gran extracción que se produjo en las minas de las Médulas, en León. Sin esa extracción probablemente no se podría haber acuñado tanta moneda romana, ni tanto áureo, ni se hubiese podido utilizar tanto como se utilizó. Al final las médulas prácticamente pagaron Roma. Y en la etapa final del imperio, ya en los siglos 5 y 6 o sea, después de Cristo, se fue sustituyendo sobre todo con la partición del imperio romano en Oriente y Occidente, en el imperio romano de Oriente, que fue el que permaneció durante más tiempo, se sustituyó el áureo por el solidus, que fue la moneda que sirvió de puente ya al mundo alto medieval. El solidus fue esa moneda que heredó algunas cosas del áureo y fue la base de las posteriores monedas de oro medievales. Aquí un poco el ejemplo de cómo se extraía el oro en las médulas con el sistema del Ruinamontium, que era un sistema que la verdad es que a mí me resulta muy curioso porque con los medios que tenían en la época, los romanos eran capaces de hacer un hormiguero directamente a base de túneles en una montaña entera, todo esto a mano y con cuerdas y poleas. Luego inundaban esos túneles desviando un río y esa presión del agua era la que hacía que la montaña entera se derrumbase, de ahí lo de Ruinamontium, y en ese escombro que se caía era de donde luego se extraía el oro. Se generaba un corte artificial en la montaña, se extraía el oro y se seguía extrayendo y se seguía
el proceso en otra montaña o en otra parte de la misma. Y eso es lo que nos da pues, los paisajes que tenemos ahora mismo en las médulas como este, que es un paisaje, aunque pueda parecer natural, no lo es. Es un paisaje hecho por la mano del hombre. Ahora mismo es un parque natural, me parece, es un territorio protegido. Pero se puede visitar y yo lo tengo pendiente, pero la verdad es que lo tengo en la lista de las cosas que tengo que hacer próximamente. Vale, aquí tenemos el sistema monetario que crean los romanos, en este caso el emperador Augusto, para controlar un poquito la economía y poner un poquito de orden en toda ese eh, pandemonium de monedas de todas las tribus y de todas las regiones que tenía conquistada Roma. Se pone orden con este sistema, en el que el aureo es la cúspide y de ahí se va bajando por un sistema de equivalencias en peso dentro del propio metal o intermetálico. En este caso, pues el quinario valía, 2 quinarios eran un aureo porque pesaba exactamente la mitad, y un aureo equivalía a 25 denarios. Y así se iba bajando, hasta llegar al cuadrans de bronce, que era la moneda más pequeñita. El oricalco, así como curiosidad, era una aleación que ya no se utiliza prácticamente, pero era una aleación de cobre, estaño y zinc en diferentes proporciones, pero se utilizaba por encima de bronce incluso. O sea, esta se la consideraba más valiosa y estaba solamente por debajo de la plata. Este tipo fue el que creó Augusto. Para controlar la inflación en épocas posteriores se fue modificando. O sea, se subió el valor de la plata o se bajó el valor de la plata, pero a diferencia de lo que se hizo luego en la Edad Media, no se modificó la ley de los metales. O sea, la moneda romana prácticamente durante todo el imperio y toda la república, una moneda de oro romana es de entre 22,6,7 quilates y 24. O sea, se mantiene la pureza, pero se cambia simplemente pues el tipo de cambio sin afectar a la pureza, como luego sí que se hizo al rebajar el metal para controlar ese precio. Y como un poco de resumen de toda la edad antigua, pues unos ejemplos de las monedas que se acuñaban en esa época. Aquí un dracma ateniense, esta moneda pesa 1,5 gramos, es una moneda muy pequeñita, pero fíjense el nivel de artístico incluso que se llega a conseguir. La moneda al final se acuñaba grabando en un martillo y en un yunque los negativos de las imágenes y golpeando un cospel del metal adecuado al peso que debía tener. O sea, todo esto es un grabado hecho a mano en un martillo en negativo. Igual esta moneda del Imperio Macedonio que representa a Alejandro Magno con el casco de león como si fuese Hércules, pues lo que decíamos, para asemejarse, yo soy como Hércules, fijaos lo importante y lo valiente que soy. Y luego ya monedas aquí un poquito más de la península ibérica, pues un trisekel de Cartago Nova, mostrando, como les decía, pues los cuadrirremes cartagineses, que eran el mayor orgullo que tenían en sus batallas bélicas, en sus batallas navales, y uno de sus dioses. Y una moneda de Gadir, de Cádiz, que en este caso lo que hace es asociar su imagen a un producto típico de allí. En Gadir lo que se producía y se pescaba mucho era atún, entonces pusieron atunes en sus monedas para que un comerciante, un mercadero o alguien de una ciudad vecina viese esos atunes y directamente los asociase a Gadir para darle un poco de propaganda así a la ciudad. O sea, era marketing de la edad antigua al final. Luego, como monedas íberas, pues aquí tenemos denarios de distintas localidades, en este caso de Bilbilis, en Calatayud, de Arecoratas, en Ágreda, en Muro de Ágreda, en la provincia de Soria, y de Secoviriques, que durante un tiempo se pensó que podía ser Segóbriga, en la provincia de Cuenca, pero descubrimientos más recientes y una investigación un poquito más exhaustiva la ubica actualmente en la zona del sur de la provincia de Burgos. ¿Vale? A pesar de la distancia que hay entre todas las ciudades, el tipo podemos ver que es prácticamente igual. Como les decía, un busto masculino a la derecha y un jinete ibero en la otra cara. Puede ser con la lanza más o menos larga, puede ser que tenga yelmo o no, puede ser que se vean 2 pies o se vea uno. Hay pequeñas variaciones en función de cada ciudad, pero el tipo es el mismo. Y luego la diferencia, pues sí que viene por el simbolito que hay al lado del busto. Y como último ejemplo, pues un ar de bronce de Calagurris, que aquí lo que hacen es intentar imitar, sin los tipos oficiales, una moneda propiamente romana, que era un as romano del emperador Augusto. Pero claro, sin los tipos oficiales se hace un dibujo o una talla a mano alzada, aproximada y con los medios de la época. Entonces sale una cosa que parece muy falsa. O sea, comparada con unas original de los acuñados en Roma, se nota mucho la diferencia, pero para las ciudades y los comerciantes que solamente movían este dinero, estas monedas, en la península, pues daba el pego. Entonces se utilizaba eso, se copiaba lo que se había visto de Roma, pero con los medios y con los materiales que se tenían en la península. Más ejemplos, pues
un áureo de Adriano. En este caso le he querido incluir porque esta moneda es la primera de la historia en la que se hace una alegoría de Hispania, que luego posteriormente en el siglo XIX, por ejemplo, el gobierno provisional lo aprovechó para acuñar la primera peseta, donde tenemos a Hispania con el conejo que da nombre a la región, apoyada en los Pirineos y con los pies en el estrecho de Gibraltar. Esto áureo lo hizo Adriano porque Adriano fue nacido aquí en Hispania, entonces pues quiso hacer un poquito de homenaje a su patria con esta alegoría. Y luego ejemplos de propaganda a través de las monedas, pues por ejemplo Nerón acuñó un sestercio en el que se vanagloriaba de la reconstrucción del puerto de Ostia. Aquí tenemos todo el muelle, los barcos recién atracados, el dios Neptuno en este caso dándole su bendición con sus delfines, o sea, todo mostrando lo buen gobernante que era. Y otro ejemplo, pues aquí tenemos el Coliseo de Tito Vespasiano, que igual era su obra magna, a la que más tiempo dedicó y de la que más orgulloso se sentía, y por eso la plasmó en sus monedas. Y para terminar, pues un Solidus, la moneda que les comentaba que viene como evolución del áureo original. Ya se ve otro tipo de arte más parecido al arte bizantino que se aprecia luego en la Edad Media, los tipos cambian y el latín es otro tipo de acuñación, el mensaje está como mejor grabado. Hay otro tipo de arte que va derivando ya del arte romano original a un arte más de estilo pues el de Bizancio o la posterior Constantinopla. En este caso es de Constantino I, pero ya se ve que hay una deriva hacia otro tipo de estilo y hacia otro tipo de arte también en la acuñación. Pasando un poco a la Edad Media, en la península ibérica hay que distinguir dos periodos muy marcados, que son dos, tres. El primero, la invasión las invasiones godas, cuando acaba el Imperio Romano, los pueblos godos entran en la península y se establecen en el territorio. Algunos vienen de paso y no acuñan moneda ni se establecen, como los vándalos, que atravesan la península y se instalan en el norte de África. Y los reinos visigodos y suevos, que sí que acuñan moneda. Los suevos muy poquita, porque permanecen poco tiempo relativamente, pero los visigodos sí que acuñan moneda propia durante el tiempo que están en la península. Y luego, con posterioridad a ellos, la invasión islámica desde África, que también trae su sistema monetario y que también es muy importante en la deriva posterior, porque luego vamos a ver que la reconquista de los reinos cristianos, uno de los reinos, que es en este caso el de Castilla, se apoya mucho en la moneda árabe a la hora de crear la suya propia. Como decíamos, tras la fragmentación del Imperio Romano de Occidente, varios pueblos se asientan en Hispania, pero solamente los suevos y los visigodos acuñan moneda. Aún así, la acuñación visigoda adopta un sistema basado en el tremis, que es una moneda romana muy pequeñita, que equivale a un tercio del solidus, una moneda de 1,3 gramos aproximadamente, monedas muy pequeñitas, y esa es la moneda que acuñan los visigodos. Y se utiliza solo para grandes pagos, pago de impuestos o pago o sea, grandes pagos entre naciones prácticamente o entre entidades muy importantes, porque el pueblo ya no sigue usando la moneda romana ya existente o incluso da un paso atrás en lo que es la tecnología monetaria y vuelve al pago en especie o al trueque directamente. O sea, durante la época visigoda en la península se produce un retroceso en este tipo de tecnología, acuñándose principalmente solamente los tremises, que además es una moneda muy pequeñita y muy escasa. En este caso aquí el que tenemos es de Reces Vinto, acuñado en Toledo. Si se dan cuenta, el busto del rey aparece muy muy esquematizado, con lo mínimo, básicamente, que el oro pese lo que tiene que pesar, una grabado donde viene el nombre del rey, una cara un poquito como se pueda, y para adelante. O sea, no le daban la importancia que le daba el Imperio Romano a la acuñación de moneda. Sin embargo, durante la conquista del Islam, el Imperio Almohade sí que nos trae un sistema ya establecido, que era el que ellos utilizaban durante toda su expansión, basado en el dinar de oro, el felur de cobre, pero sobre todo en el dirham de plata. El dirham de plata es la moneda principal de esta época y la que más se mueve y la que más importancia tiene. Las monedas andalusíes, que están completamente cubiertas por escritura árabe, aportan muchísima información. ¿Por qué pasa esto? En la religión islámica está prohibido el uso de la adoración de ídolos o de imágenes personales. No se puede poner un rey, no se puede poner un santo, no se puede poner a Mahoma directamente ni una representación de Dios. Entonces los gobernantes lo que hacen es poner normalmente información sobre su familia y un verso del Corán. Así tienen juntos el poder nobiliario y el poder eclesiástico. Y como curiosidad también, pues las monedas, una vez más, son el primer documento oficial fechado,
o sea, del que tenemos constancia de cuándo se elaboró, en el que aparece el símbolo que representaba al Andalus y su nombre en árabe. En este caso, por ejemplo, tenemos una moneda que los árabes en este sentido, el mundo islámico, no tenía problema en adaptarse un poco a lo que se encontraba. Entonces, acuñaban monedas con grabado tanto en texto árabe como en latín, porque al final iban a comerciar con gente que hablaba en latín y no tenían problema en acuñar en latín para que esta gente también pudiese enterarse de dónde venía esa moneda, de cuánto valía y darle al final su importancia. Era una forma más de también extender un poquito su cultura. La evolución un poco del Islam en la península ibérica pues fue desde el año 711 en el que el emirato dependiente del califato omeya entra en la península. En prácticamente 10 años se hacen con la práctica totalidad del territorio, a excepción de la cornisa cantábrica, gracias a la victoria de la batalla de Covadonga y a las guerras contra el Imperio Franco en Toulouse, contra el ejército de Carlos Martel, que es el que pone el freno en los Pirineos a la expansión árabe en Europa. Y a partir de ahí va evolucionando normalmente a peor, va perdiendo cada vez más territorio en relación con los territorios cristianos. En este caso, el primer reino independiente que se forma y que consigue cierto poder es el reino de Asturias, que luego se fragmenta. Y es importante hablar de la marca hispánica que establece el Imperio Carolingio, porque aquí es donde se va a acuñar la primera moneda no árabe de este periodo. El Imperio Carolingio establece una marca hispánica como un protectorado, un territorio que es tierra de nadie, no es mío directamente, pero sí que lo protejo, en la zona norte de Cataluña, a la que le concede cierta autonomía, pero la defiende en caso de que los árabes o del mundo islam intente atacar y volver a expandirse hacia Europa. Es como un poco una frontera móvil que el Imperio Carolingio establece ahí, y en ese territorio, sobre todo el condado de Barcelona, es donde se va a acuñar la primera moneda propiamente cristiana. Luego el Califato de Córdoba, entre el año 929 y el 1031, es el momento de máximo esplendor y de máximo auge de la cultura islámica en la península, ya con los reinos de León, Asturias y el Condado de Castilla, que luego es el prototipo, o sea, es la semilla de donde crece el posterior reino de Castilla, Navarra ya como independencia y el Condado de Barcelona y el Alto Aragón como protegidos por el reino franco. Y luego la descomposición del Imperio Árabe comienza con los reinos de taifas. A partir de 1031 el Gran Califato de Córdoba se divide en muchos reinos pequeños que además se dedican muchas veces a guerrear entre ellos, y eso permite a los cristianos ir avanzando cada vez más la frontera hacia el sur y seguir ese proceso de la reconquista. El Duero, si se fijan, desde el año 900 prácticamente, 756, hasta el año 1000, la frontera norte del Imperio Islámico era el río Duero y el sistema central. Sin embargo, a partir de aquí ya empieza a bajar hasta el Tajo, y a partir de 1212, sobre todo con la victoria de las Navas de Tolosa, ya lo establecen en Sierra Morena y ya es el principio del fin, sobre todo del califato. Las monedas del califato, pues como decíamos, los dirham de plata es la principal y son las primeras monedas que mencionan a un gobernante puramente andalusí. El califato de Córdoba se independiza del Emirato Omeya y ya los títulos que aparecen en las monedas son los del propio califa de Córdoba. Es habitual encontrar los dirham perforados o incluso fraccionados en pedazos. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, al final un dirham valía lo que pesaba la plata de la que estaba hecho. Si necesitabas pagar la mitad, un cuarto o incluso un octavo, pues podías partir un dirham en 8 perfectamente, porque el peso de plata era el equivalente a lo que tenía que valer. Y eso también se utilizaba. Y era una moneda que estaba muy bien hecha en tema de pureza y en tema de seriedad, y tenía un respeto por todo el mundo mediterráneo, y eso le dio una gran proyección internacional, llevándose a Rusia, incluso a Asia, con la expansión de los comerciantes islámicos hacia ese continente. También se llevaron monedas del Califato de Córdoba hacia esas tierras. El otro gran reino islámico que queda en la península ibérica es el reino nazarí, que es el último reino que queda pendiente de conquistar hasta la época de los Reyes Católicos. Aquí podemos ver la fortaleza de la Alhambra. Y el reino nazarí de Granada, la moneda fue evolucionando hasta las últimas acuñaciones que hizo, desde las primeras que se hicieron en Córdoba, en el califato, hasta el reino de Granada, fue evolucionando. Y el cambio más llamativo que estableció la dinastía nazarí fue cambiar la forma del dirham, de la redonda a la cuadrada, y duplicar el peso del dinar de oro. Ese dinar empezó a pesar 4 gramos en lugar de los
de los dos que pesaba anteriormente. De ahí el nombre que los castellanos les dieron a estas piezas. Como pesaban el doble, pues las llamaron doblas. Y son el origen de la dobla castellana, que es la moneda principal de oro del Reino de Castilla, como ahora veremos. O sea, al final todo esto va fluyendo y va evolucionando y se cogen unas medidas del anterior y las utilizo yo para las mías, pero sin olvidarme del todo de dónde vengo y de qué quiero conseguir. Gracias a las doblas granadinas se pueden conocer los árboles familiares y el orden de los reyes nazaríes, que en las crónicas escritas de la época son muy confusos y muchas veces contradictorios. Sin embargo, en la moneda, que al final está escrito en oro y es un material que se va a llevar a, a grandes reyes, para uso de grandes pagos, para uso de impuestos y para uso de tributos, ahí queda reflejado más realmente y más fehacientemente ese orden y esos árboles familiares. Entonces se utilizan como, muchas veces como doble chequeo de la fuente escrita, porque no siempre es tan fiable como la de la moneda. Y fue una moneda que se acuñó en gran cantidad, sobre todo por lo que decíamos, para hacer frente al intenso comercio, ya que el reino cada vez estaba más aislado y necesitaba importar mucho más material y mucho más bienes, y a los pagos de tributos a los cristianos para evitar la que al final fue inevitable conquista. Aquí tenemos un poco cambiando hacia los reinos cristianos, muchas veces pensamos que de repente aparecen el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de León, que son los reinos principales de la península ibérica, pero fue todo un proceso de evolución a lo largo de los siglos. De la marca hispánica y del reino de Asturias, que sí que se establecen en el siglo VIII durante la dominación musulmana, van generándose y van apareciendo protorreinos y reinos que luego aparecen, luego desaparecen, se fusionan, se separan, hasta que sí ya en el siglo XV llegamos a la corona de Castilla y a la corona de Aragón, que son las que controlan el territorio de la península, ¿vale? Y a partir de aquí ya se unifican con los reyes católicos y ya se forma el la semilla de lo que luego posteriormente sea el Reino de España. Pero como vemos es un proceso del Condado de Castilla que aparece en el siglo IX, en el año 951, siglo X, perdón, a la consecución como reino al unificar el Reino de León. Como monedas acuñadas por los reinos cristianos, por cambiar respecto a los, hemos visto hasta ahora las monedas acuñadas por el mundo árabe, ahora pasamos a las propiamente cristianas. La primera es pues las de los primeros que son independientes y tienen cierta autonomía, que como podemos ver aquí, pues son el Reino de Asturias y la Marca Hispánica. Lo que pasa es que al Reino de Asturias, al estar tan encerrado en la cornisa católica, le costó un poquito más tiempo acuñar moneda propia. Sin embargo, la Marca Hispánica pronto importa la moneda del Imperio Carolingio, de Carlomagno, la hace propia y es la que utiliza y la que acuña, que es el propiamente dicho dinero, que es la moneda de la que viene el nombre que utilizamos actualmente para referirnos a él. Y es la moneda más característica en Europa hasta el siglo XIII con la fragmentación del imperio. Las primeras emisiones se producen en la marca hispánica, como decíamos, en la actual Cataluña, y son dineros de plata de Carlomagno, tal cual los iguales que los que se acuñaban por todo el imperio carolingio. El resto de reinos, como decíamos, tardó casi 2 siglos en producir su propia moneda. Utilizaban la moneda árabe principalmente o, como decíamos, recurrían al trueque o al intercambio de bien por bien. Pero moneda propia, el resto de reinos cristianos tardó casi 2 siglos en poder acuñarla. Y cada reino luego desarrolló un sistema, influenciado más por unos vecinos o por otros, como ahora veremos. En el caso de la corona de Castilla, más influenciado por el comercio con el mundo árabe, y en el caso de la corona de Aragón, como también tenía territorios por todo el Mediterráneo, la isla de Sicilia, Nápoles, Mallorca e incluso durante un tiempo el ducado de Atenas, se vio mucho más influenciado por las monedas que se movían en el Mediterráneo, en este caso en Italia y en Francia, que luego lo veremos, pero eran el florín y el ducado veneciano. Aquí lo que aparece que por eso es importante esta monedita, es el vellón. El uso de vellón, sobre todo en España, está muy extendido en todas las monedas. Aquí lo estamos viendo solamente prácticamente oro y plata, pero se acuñaban monedas en una gran variedad de aleaciones para ir bajando el valor y que fuese más cómodo de utilizar en el día a día. Y el vellón es una aleación de plata y cobre con mayor o menor riqueza, pues de estos ahí están el vellón rico y el vellón pobre, en el que variando la cantidad de plata de la aleación, pues con más plata se llegaba al vellón rico y cuando la cantidad de plata bajaba mucho, hablamos de vellón pobre, y es una aleación que se utiliza muchísimo en la numismática española. Dentro de la marca hispánica también
la primera moneda de oro cristiana propiamente de la península, no importada del imperio, es el mancuso, que se acuña en el condado de Barcelona durante el siglo XI. ¿Por qué se acuña el mancuso? El mancuso se acuña probablemente durante una escasez de esa moneda árabe que se utilizaba habitualmente. Había escasez de moneda árabe, no se podía conseguir más y yo no acuño moneda árabe porque evidentemente no tengo los tipos ni puedo acuñar moneda árabe. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una imitación a mano de una escritura árabe que no significa nada, no tiene sentido, simplemente parece árabe, parece una moneda acuñada en el mundo islámico, pero se cuela dentro de lotes o dentro de pagos más grandes de moneda propiamente árabe. Es decir, un comerciante que sepa árabe va a saber que esta moneda es falsa. Falsa quiere decir no acuñada dentro del imperio árabe, porque al final el valor se lo da el peso de oro y el valor del peso de oro es correcto. Pero en un lote de 15, 16, 20 monedas cuelas dos o tres de estas y en la época colaban tranquilamente. Y así se acuñó el mancuso y para eso se empezó a utilizar. Viene directamente del árabe mancús y lo que les comentaba, presentan leyendas que parece escrito en árabe, pero que directamente no significan nada. Y ya, fijaos que venimos del siglo X prácticamente y nos vamos al 12-13 con Alfonso VIII, que es el primer monarca cristiano que acuña una moneda de oro propia, en este caso el maravedí. Tenías peso, el primer maravedí que se acuña tenía peso y aspecto islámico, con leyendas, en este caso correctamente escritas, sí que se podía leer y que sí que tenía un significado correcto lo que estaba acuñado en ella, pero con mensajes cristianos. En lugar de haber una cita del Corán o de hacer referencia al monarca omeya o al monarca califal de este caso, se hacía referencia al Papa y al rey de Castilla. Y estas primeras series con aspecto islámico fueron el germen del que en el siglo XIII fue el primer maravedí, perdón, ya completa y orgullosamente cristiano, que es el que tenemos aquí, que es el acuñado por Fernando II de León. Solamente gobernó estos años, pero le dio tiempo a hacerse su moneda propia, que pues eso pasó a la historia como el primer maravedí cristiano. En el anverso y en latín se hace referencia a su figura, a la del monarca, con su cruz, con todos los atributos ya totalmente cristianos, y en el reverso el león haciendo referencia al reino de León. Aquí podemos ver un poquito, ya en este siglo XII-XIII, la expansión que van teniendo los reinos cristianos a través de la península. Como la corona de Aragón se hace con la zona mediterránea, el reino de Navarra, que prácticamente pertenece inmutable durante el tiempo, incluyendo el condado de Bearn, más allá del Pirineo francés, y luego el reino de Castilla con su salida al mar, el reino de León y el reino de Portugal, como se van separando. Desde un origen donde solamente teníamos el reino de Asturias en la zona norte, a como ya los condados y reinos cristianos se van expandiendo, se van separando y van formando lo que ya va asemejándose un poco más a la imagen que tenemos de la España medieval. Esta línea de avances durante el siglo XII, aunque en la batalla de las Navas de Tolosa ya en el 13, 1212, la frontera se baja mucho más y se establece ya prácticamente en lo que es hoy Andalucía. Aquí ya podemos ver que en esta época está en el Tajo. Hasta hace los mapas que veíamos anteriormente era el río Duero el que marcaba la frontera del Imperio Almohade. Aquí ya es el Tajo, ya se ha conseguido un avance territorial bastante extenso. Y aquí incluso el Guadiana en algunas zonas. Pasando a la moneda de los reinos cristianos, empezamos por el reino de Castilla y la moneda de oro imperante y la que gobernaba en esta época en Castilla es la dobla, que viene, como decíamos antes, de la dobla granadina. Se llama igual porque pesa lo mismo, tiene el mismo tamaño y al final el valor es equivalente porque pesan lo mismo. ¿Qué hace el reino cristiano? Pues ya le pone sus tipos, sus imágenes y sus mensajes propiamente cristianos. Es la moneda, las primeras las acuñó Alfonso X el Sabio, tras la unificación de su padre de los reinos de Castilla y León. Por eso tenemos, por una parte, el castillo de Castilla y en la otra cara de la moneda el león del reino de León. Eran pues eso, una representación de la unificación de los dos reinos a través de la moneda con un mensaje en latín. Aquí tenemos Alfonsus, Dei Gratia, etcétera, etcétera. Hispaniarum Rex y el mensaje que cada uno quería poner. Hubo varios modelos que se mantuvo durante 2 siglos. La dobla se estuvo acuñando desde el siglo XIII hasta prácticamente el siglo XV, con varios modelos, algunos de ellos muy conocidos, que aquí podemos ver, pues la dobla de cabeza que se conoce, que representaba el busto del rey y ya cuartelaba, tal y como están en la actualidad, el reino de Castilla y León.
La dobla de banda, que quizás sea la más conocida por la banda que tiene en el escudo, igual con mensaje en latín, el cuartelado de Castilla y León, los Enríquez de la Silla, que se acuñaron durante el reinado de Enrique segundo, tercero creo, tendría que mirarlo, pero sale el rey entronizado sosteniendo la espada, un tipo que introdujo él, igual el cuartelado de Castilla y León. Y la dobla de castillo que veíamos anteriormente, con el castillo en el anverso y el león en el reverso. Estas monedas ya se va introduciendo una letra o un símbolo que hace referencia a la ceca donde se acuñan, ¿vale? Por eso también se puede saber en qué momento y en qué lugar se fabricaron. En este caso, por ejemplo, es de Burgos, la B, y esta S hace referencia a Sevilla. Y también se acuñaron en esta época, se comenzó la acuñación de monedas de ostentación, que se llaman. En este caso es una dobla ecuestre de a 20 doblas. Esto quiere decir que pesaba lo mismo que 20 doblas normales. O sea, esta moneda estamos hablando de si una dobla pesaba unos 6 gramos, esta moneda pesaba 120. No se utilizaba para pagos, no se utilizaba para el comercio, era una moneda que simplemente se hacía para presumir. Se enviaba como regalo a un monarca extranjero, se exponía durante la visita de un embajador o de una personalidad importante, simplemente para hacer ostentación, pues es una moneda de ostentación de el poder y de la riqueza que el rey en ese momento tenía y quería mostrarlo, y lo hacía a través de eso, de grandes monedas de ostentación como esta que tenemos, donde se cuida mucho más el detalle. Fíjense lo elaborado de la armadura que tiene el caballo, cómo están de bien trabajados los castillos y los leones del reverso. O sea, era una moneda que se hacía simplemente para presumir, y por tanto tampoco se comercializaba, no se movía, y hay muy pocas y es muy escasa y por tanto muy valiosa. Esto sería el reino de Castilla con la dobla. En el reino de Aragón lo que se mira es hacia el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo las culturas y las ciudades que movían, más que movían, hacían respetar su moneda de oro en el resto del territorio para el comercio eran, en primer lugar, Florencia con el florín y posteriormente Venecia con los ducados. El florín la adopta el reino de Aragón. Fue creada en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, en la República de Florencia, y se extendió por toda Europa. Se reconoce fácilmente porque en una de las caras tiene la flor de lis, símbolo de la ciudad, y en la otra tiene a San Juan Bautista. Y la imitaron muchos estados, entre ellos la Corona de Aragón. De hecho, el florín, hasta la llegada del euro, fue la moneda oficial de los Países Bajos. Allí se llamaba gulden en la traducción, pero seguía siendo el florín. En este caso fue bajando la calidad del metal, bajando a plata, cobre o níquel, pero seguía siendo el florín la moneda oficial. Aragón era una potencia mediterránea al incorporar Valencia, Mallorca, Cerdeña y Sicilia, y se vio fuertemente influenciada por Francia e Italia por ese comercio intenso que tenía por el Mediterráneo. Pedro IV, para potenciar ese comercio, decidió adoptar el florín y permaneció como moneda respetada y como moneda de referencia hasta avanzado ya el siglo XV. ¿Por qué? Se podría decir que el florín murió de éxito. Se acuñó tanto, se imitó tanto, que dejó de ser fiable. Ya había imitaciones que rebajaban mucho la calidad del metal, que rebajaban mucho la pureza y el quilataje, y la gente y el comercio, el mercado, la Europa entera dejó de confiar en el florín y pasó a confiar más en otras monedas, en este caso el ducado veneciano. Por eso de ahí la caída un poquito en uso del florín, al perder la confianza. Que heredó el ducado veneciano. Se acuña prácticamente desde la misma época. El florín de Florencia se empieza a acuñar a mediados del siglo XIII y el ducado a finales. O sea, hay unos pocas décadas entre la creación de cada una de ellas. Sin embargo, el ducado veneciano sí que permanece más en el tiempo, manteniendo esa fiabilidad. Y lo hace un poco porque, más que imponer su tipo, como vemos en el florín, su flor de lis y su San Juan Bautista, permite un poco más de flexibilidad a quien quiera adoptarlo, basándonos simplemente en el peso y la ley del metal. Si mantienes mi peso y mantienes mi ley, te lo cambio por un ducado y aquí estamos todos contentos. Entonces, eso le dio mucha más versatilidad y le permitió adaptarse más a ese comercio durante más tiempo. Se basó, como decía, eso, en que en diferentes estados adaptaron peso y ley y lo hacía fácilmente intercambiable. No tenía por qué tener la flor de lis, podía tener otra representación, pero mientras mantenga el peso y la ley, lo consideramos un ducado y nos vale de cambio en Francia, en España, en Grecia, en Turquía o donde queramos cambiarlo. Este que tenemos aquí es un ducado puramente veneciano, de la época de Enrico Dándolo, que fue el que lo creó. Y lo introdujo en Aragón Juan II. Su diseño y el nombre eran variables, como decíamos, no tenían ni por qué llamarse ducado. Mientras mantuviese tipo y ley, o sea, peso y ley, era
era intercambiable. Por tanto, en Cataluña se llamaban Principat, en Mallorca se llamaban Reales de Oro y en Sicilia Triunfos. Ahora veremos un ejemplo de cada uno, pero lo que tenían en común y lo que les dio el éxito fue que mantenían el peso y la ley del ducado veneciano. Aquí podemos ver el ducado de Juan II, que fue el primero que introdujo, y lo quería destacar un poco porque es importante por esa vuelta un poco a lo que utilizaban los romanos para darse propaganda. Juan II tuvo que sofocar una revuelta nobiliaria muy importante que casi le cuesta el trono en Zaragoza, y al sofocarla y al conseguir estabilizarse en el poder, lo que hace es en la propia Zaragoza acuñar esta moneda, este ducado, donde pone todo lo que puede, introduce todas las formas que se le ocurren de realzarse en el poder y de darse esa importancia que necesitaba afianzar de cara al resto de nobles que venían de declararle la guerra y de tener que guerrear con ellos y casi le cuestan el puesto. Entonces introduce todos los símbolos que puede para reafirmarse como monarca. Introduce la corona, introduce el cetro real, introduce el título de Rex de Rey de Aragón, que lo tenemos, Rex Aragonum, introduce el escudo del reino y por primera vez, y esto es importante porque luego se mantuvo durante muchos siglos en la moneda española, por la gracia de Dios. Dei gracia. Ya no es que yo me lo haya ganado por ser hijo de él, no es que Dios quiere que yo sea el que gobierna, Dios quiere que sea yo el que manda y estoy aquí porque Dios lo dice. Y por eso lo introducen en su moneda como el Dei Gracia. Y esto permaneció, ya les digo, durante siglos. El Real de A8 lo incluye, casi hasta la creación de la peseta hay monedas españolas en las que se incluye el Dei Gracia. Entonces es un... Y eso viene por un afán de Juan II de reafirmarse en el poder conseguido tras sofocar esa revuelta nobiliaria en Zaragoza. Aquí un ejemplo de las monedas europeas, florines y ducados, que adoptan el reino de Aragón en este caso. Aquí tenemos un florín aragonés, como podemos ver, mantiene la iconografía del florín veneciano, de florentino, perdón. La flor de lis y el San Juan Bautista. ¿Qué hace? Incluye el título de Arago Rex en lugar del de la ciudad de Florencia e introduce su nombre. Johannes, o sea, Johannes Bautista, pero incluye el escudo de Aragón. Mete pequeños cambios, pero mantiene la tipografía del florín florentino. Sin embargo, en los ducados, al cambiar incluso de nombre, solamente tenían que mantener peso y tipo y ley. Por tanto, cada uno pone su nombre y le pone su iconografía como quiere. En Cataluña son los principats, con el busto del rey y el escudo de Cataluña, de la corona. En Mallorca, los reales de oro, con el rey entronizado. También con el cetro. O sea, lo de los símbolos de poder va a aparecer por todas partes siempre, porque al final es lo que te daba, te reafirmaba. Y aquí en este caso una cruz como la de Covadonga con el doble aspa. Y en Sicilia los triunfos con el águila. Y aquí la representación también del rey entronizado, sosteniendo el orbe, sosteniendo el cetro con su corona. Y esta moneda, por ejemplo, es de Fernando de Aragón, el marido de Isabel la Católica. Porque aunque se casaron durante unos siglos, prácticamente hasta Felipe V, la corona de Aragón y la corona de Castilla, aunque se gobernaban igual, tenían leyes propias y tenían moneda propia también. La unificación monetaria costó un poquito más tiempo. Ya casi para terminar, pasamos al Real de Plata, que es en su momento los grandes pagos se hacían en oro y demás, pero el pueblo llano y el pequeño comercio, por así decirlo, el comercio más mundano, necesitaba otros metales y otros tipos de moneda para ser cómodo. No se podía pagar todo en oro porque era inviable. Entonces, una de las monedas que aparecen para llenar ese espacio es el Real de Plata. Real es más que acuñarse aquí en España ese título, se acuñó en Europa, pero aquí se importó y se mantuvo, porque en España menos, pero por Europa muchas entidades no monárquicas tenían permiso para acuñar moneda. Principados, obispados incluso, iglesia, incluso algunas ciudades directamente habían nobles que podían acuñar su propia moneda, y el real tenía ese nombre para diferenciar esas monedas plebeyas, por así decirlo de algún tipo, porque era gente noble, gente aristocrática, pero no era el rey el que las acuñaba, pero al tener el nombre de real ya se hace referencia a que es el rey el que te está acuñando esta moneda, para darle un poquito más de empaque y generar un poquito más de confianza en ella y en su uso. En la península ibérica las primeras fueron, igual se le cambió el nombre, pero mantenía el tipo europeo, el Gros de Navarra, el Croat de Barcelona y los reales propios de Castilla y de Aragón. Este real de plata fue el germen del posterior sistema de plata español que gobernó el mundo durante más de 300 años. Es hasta donde vamos a llegar con esta charla, pero ahora lo vemos con los reyes católicos, pero el real de plata español fue la moneda tipo mundial desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX.
hasta 1898 con la pérdida de las colonias. Entonces, durante todo ese tiempo, la moneda de cambio a nivel mundial, igual que ahora es el dólar, era el real de plata español, sobre todo el real de A8. Y esa moneda tan importante viene de este pequeño real de plata que se introdujo desde Europa y que se utilizaba para el pago de los pagos mundanos del pueblo llano. Aquí unos ejemplos de estas monedas de plata que se acuñaban aquí en la península. Un gror de Navarra, ahí tenemos el escudo de las cadenas. Un croat de Barcelona. Un real de Enrique II llamado Dominus Mici, porque aquí tiene un versículo de la Biblia en latín. Castilla y León de nuevo, pero ya una moneda de plata ya menos trabajada, más pequeñita, la calidad artística ya baja un poquito. Y llegamos al Real de Plata de los Reyes Católicos. Ya unifica Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada, ya unifica todos los reinos conquistados, toda la unión de las dos coronas, y ya la mostramos en el gran escudo heráldico en el Real de los Reyes. En este caso, Ferdinandus e Isabel, Arago Rex y Castillero estaba también por ahí. Y ya para terminar, pues con la llegada de los Reyes Católicos se unifica, como decíamos, los dos reinos principales de la península, que eran el reino de Aragón y el reino de Castilla, que aunque mantienen sus leyes y su moneda propia durante un tiempo, todo encamina ya hacia una unificación de lo que es la semilla y el nacimiento del reino de España. Y sobre todo la reforma monetaria viene con una de las pragmáticas sanciones y la facilita muchísimo la conquista de América. La entrada de plata y la necesidad de, como hicieron los romanos en su momento, de gestionar un imperio muy grande, hace que tengas que tener una reglamentación muy seria y muy elaborada y muy tangible del control del comercio y de la moneda. Por eso los reyes católicos hacen esta pragmática sanción, donde se establece un sistema monetario, que vamos a comentar un poquito por encima, porque da para otra charla completa simplemente el sistema monetario de plata, pero establece un sistema monetario basado en el real de plata, con los escudos de oro por encima y los maravedís de bronce o de cobre por debajo. Y ese sistema monetario es el que gobierna el mundo, ya les digo, hasta prácticamente 1898. Eh, Como curiosidad, pues durante todos estos siglos, los comerciantes que querían comerciar en Japón, por ejemplo, o comerciar con los reinos en China o en el sudeste asiático, la única moneda que se aceptaba en esos territorios era el real de plata español. Tú podías ser un comerciante holandés, tú podías ser un comerciante inglés, podías ser un pirata francés, podías ser lo que quisieras, que si querías comerciar con China o con Japón, tenías que llevar reales de 8 españoles. Si no, no te cogían esa moneda porque estaba muy bien hecha, tenía una pureza muy bien marcada y era muy respetada en todo el mundo. Se acuñase, que era una de los grandes logros de esta pragmática, es que daba igual donde se acuñase, pero la ley y el peso se mantenía perfectamente y era muy seria esa moneda. Y se acuñaba moneda en América del Norte, o sea, en América Central, perdón, en América del Sur, en Europa, en Flandes, en España, en Nápoles. Se acuñaba la moneda española por todo el mundo manteniendo un peso y un tipo muy firme y eso fue lo que hizo que tuviese esa confianza y llegando al punto de que era aceptada en prácticamente todo el mundo conocido. Y eso para la época era un logro espectacular, porque hasta ese momento ninguna moneda había conseguido la expansión y la confianza que consiguió el Real de Plata español. Y sigue en el imaginario mundial actualmente, primero porque fue el origen del que nació primeramente el peso mexicano y después el dólar americano, porque el símbolo del dólar que todos conocemos es una S con la doble barra, ese es el símbolo del peso mexicano. Porque de hecho lo piensas y del dólar, ¿de qué viene la S del dólar? Viene del peso mexicano que adoptó el tal cual y viene a su vez del real de A8 español, con lo cual sigue vigente hoy, prácticamente vigente hoy en día esa importancia. Y luego en el cine, en la literatura, se sigue hablando de doblones de oro, se sigue hablando de escudos, se sigue hablando de reales de A8 y por tanto es una moneda que aunque ya no se utiliza porque en España se dejó de utilizar el escudo y el real con la creación de la peseta en el siglo XIX, aunque ya no se utiliza y hace ya siglos que no se utiliza, siguen muy presentes, ya les digo, tanto en la literatura como en el cine, como en el mundo en general, porque fue muy importante durante muchos años. Y, y por mi parte hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Espero que el tema les haya sido interesante. Y, y nada,
También lamento un poco tener que cortar aquí, pero la numismática española, por suerte, es la más extensa del mundo por todas estas civilizaciones que han ido pasando por la península y por el poder que consiguió luego España a raíz de los Reyes Católicos y del descubrimiento de América. Entonces, se podría hablar semanas de la numismática española. Entonces, aquí al final intento hacer un pequeño resumen de una época muy concreta, que es la más antigua, pero la numismática española de verdad que da para muchas, muchas charlas y sí considero que al menos les pico un poquito el gusanillo de ir mirando un poquito de esas monedas o de interesarse un poquito en el tema, pues yo ya me daría casi por satisfecho. Así que espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues aquí estoy. Deberíamos recuperar esa costumbre grabando refranes españoles. Pues sí, al final cada uno ahora mismo ya no depende de la acuñación en España, ya no depende de España, sino del Banco Central Europeo, con lo cual ya es más complicado. Pero por ejemplo, en la moneda durante Franco se incluía el una grande y libre, con lo cual se ha seguido utilizando hasta prácticamente hace literalmente 2 días. Al final, el gobierno emisor o la persona al cargo de la emisión de moneda la utiliza para lo que quiere y normalmente lo que quieres es pues eso, darte esa propaganda, darte esa importancia o vender un mensaje que a ti te interesa. Entonces, hasta hace nada, hasta el 75, 60 hasta el 60 y algo que se acuñaban monedas con franco, se incluía el una grande y libre, que era el lema del franquismo, con lo cual no hace tanto que hemos perdido ese sistema. ¿En qué lugar o museo se podría encontrar esta moneda de actualidad? Pues hay un comercio muy bollante de moneda, sobre todo española. Entonces, en muchas casas de subasta se pueden encontrar. Y en museos, pues yo les recomendaría aquí en Madrid, por ejemplo, a nivel mundial, en prácticamente todos los museos arqueológicos, sobre todo en las zonas en las que han estado gobernadas mucho o poco, pero han estado bajo el gobierno español, en cualquier museo arqueológico vas a tener moneda española. Pero yo recomendaría el Museo Arqueológico Nacional, que tiene una sección entera dedicada a la numismática mundial y a la española en concreto, y también el propio Museo de la Casa de Moneda y Timbre, que está en O'Donnell, creo recordar, y es el museo propio de la casa donde se acuñaba moneda en Madrid. Era una de las cecas principales, de hecho, dura a partir del siglo XIX-XX, la única, con lo cual en ese propio museo, pues también hay un montón de referencias y hay monedas muy, muy raras y muy especiales. O sea, ese museo merece mucho la pena, aunque sea pequeñito y se visita rápido, creo que incluso es gratuito. Entonces, el Museo de la Casa de Moneda y Timbre está muy interesante para este tema. Y sobre todo el Arqueológico Nacional tiene una sección espectacular dedicada solamente a la numismática y a la moneda. Como tengo un poquito de tiempo, la numismática no solo estudia las monedas, también estudia los billetes y las medallas oficiales. Entonces es un mundo mucho más amplio. Ya les digo, aquí hemos apretado mucho los límites para poder hablar un poquito de todo, pero la numismática es un mundo mucho más amplio y da para mucho más. A ver, más temas. Comienza la falsificación de moneda con los mancusos, hay ejemplos anteriores. No es que sea una falsificación, ha habido desde que se crea la primera moneda y hay alguien, echa la ley, echa la trampa y esto es así. Siempre que se acuñe una moneda oficial va a haber alguien que intente falsificarla. Ahora, si tú falsificas una moneda, de hecho, por ejemplo, la historia de Arquímedes, de cómo descubrió la densidad de los metales y demás, venía porque el rey encargó una corona y quería saber si le habían engañado con el oro y le habían metido plata por el medio o no. O sea, se lleva intentando rebajar los metales desde el que se crean monedas. Con lo cual, falsificación, desde que se crea moneda hay falsificación. El tema es si es más fácil o más difícil localizarla. Si tú, ¿Por qué? Si tú acuñas una moneda en plata y lo único que cambias es un grabado como el peso de la plata es lo que te da el valor, da un poquito igual que acuñes un dibujo u otro, por eso el mancuso no se puede hablar de que sea una falsificación. Es una imitación que no representa realmente lo que quieres imitar. Pero el peso de oro y el cambio, o sea, y la ley las mantenía, con lo cual valía lo mismo. Una falsificación que vale lo mismo, ¿se puede considerar falsificación? En mi opinión, no, porque no estás ganando. O sea, una falsificación entraña la intención de engañar a alguien, de sacar un beneficio, de sacar una ventaja. Como no estás sacando nada, simplemente no tienes moneda árabe y necesitas monedas porque necesitas monedas, pues haces algo parecido, pero que pesa lo mismo y que vale lo mismo. Ahí, por eso el mancuso como falsificación yo no lo vería, pero falsificaciones ha habido siempre, o sea, desde el principio. Y luego lo de rebajar el valor de los metales, eso es la más habitual de todas. En el Imperio Español, por ejemplo, cuando se extraía, ya hablando del Real de Plata y del escudo de oro, cuando se extraía oro en las minas de América, el platino se despreciaba. De hecho, platino viene de plata mala y se despreciaba.
pero pesa mucho. Entonces se acuñaba platino, se bañaba en oro y se vendía como escudos de oro. Ahí sí que hay un intento de engañar, porque el platino que no vale tanto lo estás haciendo pasar por oro. Entonces, con lo del rebaje de metales, directamente algunos reyes en época de inflación decían, oye, no tengo dinero para pagar tanta moneda de oro, rebaja el oro de un 21 a un 18%, y si cuela ha colado, y si no cuela, pues ya sofocaremos las revueltas o haremos lo que haya que hacer. Pero incluso los propios gobiernos se rebajaban a sí mismos los metales. Hay un ejemplo curioso con los reales de plata, ya en el siglo XVIII, XVII, en el que la corona llegó a aceptar, o sea, la corona acuñaba los reales de plata con una pureza marcada y la fue bajando progresivamente sin que el pueblo se diese cuenta. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que las falsificaciones eran igual de puras que la moneda real. Entonces ahí el gobierno lo que hizo fue callarse, darlas por válidas y decir, ah, pues mira, me están haciendo el trabajo, me están acuñando moneda los falsificadores sin saber que no están ganando nada, porque la plata que están poniendo ellos es la misma que estoy poniendo yo a la chita callando. Con lo cual muchos de esos reales se acabaron dando por válidos, se hizo tabula rasa y dije, bueno, esto ya no se persigue esta falsificación porque resulta que tiene la misma ley o incluso superior que la moneda oficial. Con lo cual, a veces incluso les ha salido mal a los falsificadores. Lo de las monedas del periodo Godo. Sí, acuñaron los tremises. Los tremises son acuñados en los reinos visigodos. No acuñaron moneda más pequeña porque utilizaban la moneda romana. Pero los tremises de oro sí que los acuñaban ellos. Incluso los suevos, lo que pasa es que es más difícil de encontrar y no me dio tiempo a encontrar imágenes ni información de la que me fiase como para poder incluirla en la charla. Pero los reinos suevos, que estuvieron poco tiempo en el noroeste de la península, sobre todo en Galicia y norte de Portugal, también acuñaron moneda propia, pero sobre todo para ya le digo, para grandes pagos, tema de impuestos, tema de tasas, tema de pago entre reinos, de rescates, cosas así de pagos muy grandes. El pueblo llano seguía utilizando la moneda romana e incluso el trueque porque no, porque es verdad que los godos no acuñaron moneda corriente, por así decirlo. El Parque Natural mencionado, ¿dónde se encuentra? Se llama tal cual, el Parque Natural de las Médulas en la provincia de León, en España. Eso es, el Museo Arqueológico Nacional es la mayor referencia. ¿Dónde se estudia la numismática? Pues esto es interesante. Como numismática como tal, no hay un curso de numismática donde te sacas un título. Es más la experiencia que vas adquiriendo con el tiempo. Y sí que es verdad que se da en la carrera de arqueología y en la carrera de historia. Hay módulos en los que se estudia la numismática. Entonces, pues como módulo, como asignatura libre, si lo quieres estudiar lo puedes hacer. Hay academias de estos de cursos para empleados y demás que también te dan un curso de numismática básica y sobre todo es experiencia, ir a subastas, ver catálogos, sobre todo muchos catálogos. Aquí en España tenemos la suerte de que tenemos casas de subastas de las mejores del mundo y que tenemos los museos más abastecidos de numismática española del mundo. Entonces, las publicaciones del Museo Arqueológico Nacional, del Museo de la Casa de Moneda y Timbre, y luego casas de subastas serias, como por ejemplo puede ser Jesús Bico, como puede ser Cayón, como puede ser Ibercoin, como puede ser Tauler y FAU. Seguro que me dejo alguna y que me perdonen, pero hay muchas en España y muy buenas que trabajan súper bien. Y luego hay publicaciones online, como por ejemplo la web de tesorillo.com o blog numismático, que prácticamente a diario publican artículos y publican información sobre monedas, descubrimientos y demás. O sea, hay fuentes para informarte y para formarte, pero no hay una oficialidad de una entidad, como puede ser, por ejemplo, el IGE, que otorga sus títulos de gemología y demás, que te dé este curso y te dé el nombre numismático. Es un poco la experiencia que vas adquiriendo. Sí, en la Casa de Moneda hay monedas que creo que hay dos o tres en el mundo y una la tienen allí. Los centenes de oro de Segovia, hay cincuentines de plata que son monedas de este tamaño, de ostentación que también hay muy poquitas. La verdad es que merece mucho la pena el Museo de la Casa de la Moneda. De que se reacuñaran monedas y puede verse esto en alguna. Sí que se puede ver. De hecho, una curiosidad, hay monedas inglesas. Muchas monedas inglesas se quedaron sin plata en el Reino Unido y utilizaban los reales de plata que se llevaban de los atracos de los piratas, de los corsarios a la moneda española, cogían los reales de plata españoles y directamente encima, sin fundir, acuñaban la moneda inglesa. Entonces, en alguna moneda en la que el cuño no está fuerte, todavía se puede ver el real de plata español por debajo. O sea, hay moneda inglesa del siglo eso, del 16 al 19, que directamente coger una moneda española y grabarla encima.
Entonces, pues sí que se podía hacer. Y lo de fundir el metal estaba a la orden del día. Por eso también tiene el valor que tiene encontrar algún tipo de monedas. Porque aunque en su momento fuesen muy habituales y fuesen muy corriente verlas, se fueron reutilizando. El oro que tenemos, esta alianza, puede ser que hace 800 años fuese una moneda romana o que haya estado en la espada de un rey visigodo. O sea, el oro y la plata se han ido reutilizando miles y miles y miles de veces a lo largo de toda la historia. Entonces, puede ser que, vamos, puede ser no, seguro que se ha refundido el metal y seguro que se ha reutilizado en otras cosas. Igual los pendientes que llevamos, la alianza o vete tú a saber, ese oro al final ha venido de alguna otra parte porque la estación mundial es relativamente pequeña para toda la necesidad que hay, entonces se reutiliza mucho. Y si no hay más dudas, pues por mi parte hasta aquí. Insisto en que muchas gracias. Ha sido un placer y un orgullo poder estar aquí en esta tarde y espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias a ti, Juan. Creo que ha sido una magnífica conferencia. Enhorabuena. Y creo que nadie se ha quedado indiferente ante esta charla, estas monedas, lo cual no es frecuente ver, salvo que no vayas eso a un museo. Haber hecho llegar a nosotros esta información, ha sido magnífico. Así que te lo agradezco mucho en nombre del instituto y en nombre de todos los que te han escuchado, por supuesto, que creo que les ha encantado a juzgar por los chats y los comentarios que han hecho. Y bueno, casi te diría yo que te vamos a convocar para otra charla, porque ya veo que esto es infinito y creo que hay material suficiente y muy interesante para poder exponerlo en alguna ocasión. Así Sin que, problema. lo dicho, muchas gracias a todos por su presencia. Espero contar con ustedes en la próxima charla, que creo que será tan interesante como las anteriores y por supuesto como esta.